Estimados profesores, estimados compañeros, llegamos al final de esta materia, toma de decisiones, y se nos pide un dossier, un resumen de todo lo que hemos visto, y que a continuación pues procedo a llevarles este resumen, siempre ejemplificando desde el punto de vista de mis tomas de decisiones. En primer lugar, hicimos el análisis del elemento humano en la toma de decisiones. Nunca estamos preparados como para predecir cualquier eventualidad que nos pueda ocurrir, por más pericia que tengamos, por más experiencia. En este trabajo, por ejemplo, se nos preguntaba por qué nuestras experiencias no nos hacen más sabios, por más positivas o por más fortalezas que hayamos presentado a la hora de solventar una situación inesperada. Creo que nunca el aprendizaje es completo. Vamos aprendiendo en la medida que vamos asimilando esa eventualidad. En mi caso, pues apliqué el modelo del cisne negro porque ha habido dos casos o dos eventualidades muy marcadas recientemente en mi vida. Una en el 2020, en plena pandemia, mi madre se cae con fractura de pelvis, una gravedad en medio de escasez de gasolina, escasez de medicamentos, pero bueno, al final ella fallece y lo que dejó fue una gran experiencia en cuanto a la manera como pude afrontar esta situación. La otra más reciente, el martes 13 de diciembre, mi esposa es arrollada por un vehículo, algo que no estaba previsto, una historia bastante extraña, no la voy a contar por tema de tiempo, pero en ambas situaciones me ha dejado mucha fortaleza. ¿Que pueda predecir alguna eventualidad que se pueda presentar en el futuro? Creo que no. Creo que el ser humano no termina de aprender cómo predecir. Lo que sí es que esas fortalezas nos llenan de, digamos, de saber y de recordar al momento de que se presente otra eventualidad cómo asumimos esa pasada, y eso quizás a mi humilde entender nos puede ayudar a tener fortaleza para poder afrontarla. En segundo lugar, analizamos elementos y objetivos del proceso decisional. Otro trabajo muy interesante dentro de esta materia, ¿no? En mi caso, la matriz de corrección arrojó que mi estilo es especulativo, que es el estilo definido como el desempeño asertivo progresivo, porque siempre actúo sin especulación, corriendo ciertos riesgos y a veces con mucha fe en la organización en la cual laboro. También pensamiento positivo y preparado para enfrentar el proceso de cambio con visión del futuro. En realidad, soy una persona muy optimista. Me dejo guiar siempre por el pensamiento positivo, más allá de lo que pueda representar ser una persona come flor y todo este tipo de cosas que se acostumbra a decir. Pero siempre me acompaña una gran convicción, sobre todo a la hora de elegir un proceso para lograr alcanzar una meta, ¿no? En este momento que vive Venezuela, para no hablar del mundo, la incertidumbre siempre está presente, ¿no? Y este estilo especulativo, como se define acá teóricamente, se adapta a la forma de pensar que siempre aplico a la hora de desarrollar una actividad o a la hora de alcanzar una meta. Es el que más se ajusta a mi estilo de toma de decisiones, y sobre todo dentro del elemento y objetivo del proceso decisional, como lo dije al principio. Luego hicimos un análisis de la película La Tormenta Perfecta. Debo decir, como lo dije en ese momento, no soy pues un aficionado al cine, pero de verdad que me llamó mucho la atención la película, y a través de varios análisis de nuestros compañeros, entre ellos el de Guillermo, aprendí mucho de aspectos marinos, ¿no? De aspectos de la navegación marina, ¿no? Esta película dejó una gran enseñanza, sobre todo en algo que se está viviendo hoy en día en las organizaciones, como lo es no solamente el liderazgo, sino la toma de decisiones grupales, que es la mejor manera, que creo que a la hora de tener un equipo de trabajo es la mejor manera pues de llevar adelante un proyecto. Hablamos de tipos o métodos de toma de decisiones grupales, hablando por unanimidad, por mayoría, con pluralidad, lo que es la toma de decisión autoritaria o dictadura. Y entre las conclusiones a las que llegamos, o a las que llegué particularmente
en cuanto al análisis que hice de esta película, en primera instancia la actitud del capitán fue de integrar a todos en la decisión. El capitán informó al grupo sobre la posibilidad de encontrarse con una tormenta, pero luego de dañarse el sistema de congelador de la pesca, el grupo insiste en devolverse. En fin, el capitán ahí toma otra actitud, que era ignorar la sugerencia, y persiste en seguir adelante, donde pues a mi entender se ve un poco lo que es el carácter autoritario y dictatorial. Ese es el tipo de toma de decisiones dentro de un grupo que se conoce como autoritaria o dictatorial. No tomo en cuenta la actitud del grupo a la hora de no regresarse como la mayoría lo exigía. Y llegamos al análisis luego de la teoría del caos y la estrategia empresarial, como lo manifesté el día que nos reunimos y analizábamos entre todos este tema. De verdad que descubrí que lo que yo creía que era la teoría del caos estaba totalmente equivocado, ¿no? Definitivamente la teoría del caos, creo que el profesor lo dijo muy claro, no todo caos es malo. A veces, si logramos sacar la mejor parte de la situación, por más adversa que sea, nos puede dejar no solamente una gran enseñanza, sino el aprendizaje acerca de una metodología de tomar decisiones dentro de una situación adversa y una situación muy inesperada que conlleve a un caos, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, pude analizar el meteorólogo Edward Lorenz, matemático también, quien es el precursor de esta teoría, que surge en la segunda mitad del siglo XX, cuando por allá en 1963 trabajaba en algunas ecuaciones que esperaba pues de ayudar a predecir la situación del tiempo. También en este trabajo, por ejemplo, expliqué que Lorenz quería explicar el comportamiento caótico del sistemas o de sistemas inestables. Por eso aplicaba ciertas normas, ¿no? La teoría del caos aplicada también es una rama de las matemáticas, la física y otra ciencia que trata ciertos tipos de sistemas dinámicos, es decir, aquellos sistemas cuyo estado va evolucionando con el tiempo, pero sin lograr o con la particularidad de ser muy sensible a las variaciones. Por eso se habla de caos dentro de un proceso de toma de decisiones. Y por último, por ejemplo, también la ciencia de la complejidad, hablo también de otros aspectos importantes, ¿verdad? Y al final, en cuanto a las conclusiones de la teoría del caos, yo coloco que las empresas por sí mismas se ven inmersas en procesos de incertidumbre debido a múltiples variables, sobre todo en este escenario que estamos viviendo, que cambian de un día a otro, y la planificación estratégica se hace cada vez pues más difícil, por no decir imposible. Y es un modelo estratégico empresarial que debe poseer mucha flexibilidad, ya que la rigidez puede dañar el mismo y puede obstaculizar a la hora de moldear una situación o adaptarse a una situación que nos permita cambiar el rumbo rápidamente, ¿no? Para configurar así un espacio adecuado para lograr alcanzar los objetivos de manera flexible y no tan rígido como algunos pretenden ser. Bien, profesor, compañeros, ya para concluir este trabajo, quiero decir, en primer lugar, que he aprendido mucho. Siempre he creído en que la toma de decisiones es un aspecto importante dentro de la gerencia. Más ahorita, y lo hemos hablado mucho en estos encuentros que hemos tenido con el profesor, ¿no? Hoy en día, cuando se habla de habilidades blandas, y dentro de ellas, creo que la toma de decisiones es realmente vital para un gerente hoy en día, y sobre todo en estas circunstancias. Quiero cerrar, profesor, agradeciéndole en primer lugar todo el esfuerzo que puso, todo el empeño, la dinámica que aplicó para el entendimiento de esta importante materia. Quiero cerrar con un pensamiento de Stephen Covey, que dice: no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Creo que nuestras decisiones van a marcar siempre un antes y un después, van a marcar un hito dentro de nuestras vidas. Por eso creo que dentro de todo lo que ha sido la maestría y la forma como usted ha aplicado, profesor, esta materia,
es un elemento fundamental y que, bueno, que menos mal pudimos comprenderla de esta manera, porque, repito, a mi humilde entender, pues es una característica vital que debe tener todo gerente, como lo es una toma de decisiones bien acertada.